El 31 de mayo de 2015 ocurrió algo impactante en el corazón de la capital de Japón, en la bulliciosa estación de Tokio. Esta estación es uno de los centros de transporte más grandes de Japón, donde se cruzan la mayor cantidad de líneas ferroviarias del país. Recibe un flujo diario de alrededor de 1 millón de personas, 10 veces el volumen de pasajeros de la estación de Seúl en Corea del Sur, que acoge aproximadamente a 100.000 personas al día. Ese día, mientras la estación bullía con su habitual mar de viajeros, se desató una conmoción repentina. Aparecieron agentes de policía y rápidamente acordonaron una zona específica con cinta amarilla. La escena inesperada desconcertó a los transeúntes, ya que tales medidas suelen reservarse para incidentes graves. Los agentes bloquearon el acceso a uno de los casilleros automáticos, las unidades de almacenamiento de equipaje que se encuentran por toda la estación. Estos casilleros, cuyo uso cuesta 900 yenes, son sumamente populares en Japón. Solo en la estación de Tokio hay más de 4.000 casilleros distribuidos en 50 zonas diferentes. La historia comienza a desarrollarse un mes antes del incidente principal. En la mañana del 26 de abril de 2015, en la salida sur Marunouchi de la estación de Tokio, en el nivel subterráneo, un empleado encargado de mantener el orden en el área de casilleros notó algo inusual. Una de las puertas de los casilleros estaba ligeramente entreabierta. En el interior había una gran maleta amarilla. El casillero no estaba cerrado, lo que sugería que alguien había dejado su equipaje allí sin pagar por el almacenamiento. La maleta era de gran tamaño, medía 73 centímetros de largo y 53 centímetros de ancho, una pieza estándar de equipaje de 29 pulgadas. El empleado supuso que algún viajero podría haber dejado sus pertenencias de manera temporal de esta forma. Siguiendo el protocolo, retiró la maleta del casillero y la colocó en un área especial de almacenamiento temporal, designada para objetos perdidos, en caso de que el dueño regresara a reclamarla. Sin embargo, ni ese día ni el siguiente apareció el dueño de la maleta. El empleado, ocupado con otras tareas, finalmente dejó de prestar atención al objeto no reclamado. La maleta continuó acumulando polvo en el área de almacenamiento a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, llegó el 31 de mayo, exactamente un mes después de que se hubiera encontrado la maleta, y aún así, el dueño de la maleta amarilla no había aparecido. En Japón, los objetos olvidados, ya sea en el metro o abandonados en taquillas de almacenamiento, suelen ser manejados con sumo cuidado, registrados y procesados según procedimientos estrictos. Pero en este caso, los acontecimientos tomaron un giro inusual. En Japón, el periodo máximo de almacenamiento para objetos en taquillas de monedas es de un mes. Si el dueño no recupera sus pertenencias dentro de ese plazo, los objetos son desechados. El 31 de mayo, cuando expiró el periodo de almacenamiento de la maleta amarilla, el empleado encargado de procesar los objetos no reclamados fue al área de almacenamiento temporal para preparar la maleta para su eliminación. Al abrirla, encontró una manta blanca doblada cuidadosamente que envolvía un objeto. Con creciente inquietud, comenzó a desenvolver la manta, y lo que descubrió lo dejó completamente horrorizado. Dentro había un cuerpo humano encogido en una posición contorsionada. Abrumado por el shock, el empleado se desplomó en el suelo y llamó inmediatamente a la policía. Las fuerzas del orden llegaron rápidamente al lugar, acordonando el área de casilleros donde se había encontrado originalmente la maleta. El acceso fue restringido de inmediato. Se programó una autopsia para el día siguiente, 1 de junio. Sin embargo, se determinó que el cuerpo había estado en la maleta durante al menos un mes. Debido al avanzado estado de descomposición, identificar al fallecido mediante características físicas era imposible. A pesar de esto, la autopsia reveló que la fallecida era una mujer de edad avanzada, de entre 70 y 90 años. Medía aproximadamente 140 centímetros, era de complexión delgada y tenía el cabello canoso hasta los hombros. Al momento del hallazgo, vestía un cardigan beige. Su estado dental era deficiente. Casi no tenía dientes superiores. La mujer fallecida casi no tenía dientes superiores, y solo unos pocos en la mandíbula inferior. Se encontró un tumor de 5 milímetros en su frente, y las articulaciones de sus dedos mostraban signos de artritis. Sin embargo, el misterio central persistía. ¿Cómo había terminado esta anciana muerta dentro de una maleta? El hallazgo de su cuerpo despertó sospechas de un posible crimen. La autopsia no reveló signos de lesiones. Sin nuevas pistas, la investigación se estancó. La identidad de la mujer y la causa de su muerte eran desconocidas. Preocupada por la falta de avances, la policía creó un molde facial y un retrato compuesto para difundirlo al público. Sin embargo, incluso este esfuerzo no dio resultados. Nadie se presentó con información. El caso tenía otro detalle peculiar.
El cuerpo había estado dentro de la maleta durante todo un mes, un periodo durante el cual la descomposición debería haber producido un olor fuerte. Sin embargo, los empleados, incluidos quienes trasladaron la maleta al almacenamiento temporal, informaron que casi no detectaron olor hasta que se abrió. Esta anomalía permitió que la maleta pasara desapercibida y sin ser examinada durante su tiempo en almacenamiento. Algunos especularon que el área de los casilleros, al ser fresca y oscura, pudo haber ralentizado la descomposición y reducido el olor. Otra posibilidad era que el olor del polvo en el área de almacenamiento enmascarara o se mezclara con otros olores, haciéndolo menos perceptible. De cualquier manera, este factor se convirtió en un obstáculo significativo en la investigación. Cuando salió a la luz el informe del cuerpo, el primer paso de la policía fue recuperar las grabaciones de seguridad. A primera vista, identificar al responsable parecía sencillo. Solo había que localizar el momento en que alguien depositó la maleta. Sin embargo, surgió un problema crítico. El periodo de retención de las grabaciones de vigilancia en la estación de Tokio era de solo 3 semanas. Después de ese tiempo, las grabaciones antiguas se borraban y sobrescribían con nuevas. Cuando se descubrió la maleta, las imágenes del periodo relevante ya habían sido eliminadas, dejando a los investigadores sin esta evidencia crucial. Así, las grabaciones que probablemente capturaban el momento en que la maleta fue dejada, entre el 25 y el 26 de abril, ya habían sido borradas. Si el cuerpo se hubiera descubierto días antes, habría habido posibilidades de recuperar las grabaciones. Pero ahora esa oportunidad crucial se había perdido, lo que hacía que la investigación fuera considerablemente más difícil. Sin esta pieza clave de evidencia, la policía regresó al lugar del incidente para realizar un minucioso reexamen, con la esperanza de descubrir algo que pudiera arrojar luz sobre este desconcertante caso. La policía centró su atención en la maleta. Si hubiera sido un modelo más reciente, podrían haberse puesto en contacto con el fabricante para rastrear al comprador. Sin embargo, la maleta era antigua, mostraba signos evidentes de desgaste y era un modelo descontinuado que había dejado de fabricarse hacía muchos años. Esto dificultó gravemente sus esfuerzos para rastrear su origen. No obstante, 2 objetos encontrados dentro de la maleta junto al cuerpo ofrecieron posibles pistas para la investigación. El primero era un par de auriculares negros con cable fabricados a finales de la década de 1980. Estos solían incluirse como obsequio junto con radios portátiles de esa época. Sin embargo, este hallazgo no proporcionó pistas significativas por sí solo. El segundo objeto era una toalla con el nombre de un salón de pachinko en la prefectura de Saitama, cerca de Tokio. Además, una estación de metro estaba cerca de este establecimiento, lo que proporcionaba una posible pista sobre la logística de los movimientos del perpetrador. Reconociendo la importancia de este hallazgo, la policía comenzó a reconstruir una posible ruta vinculada a la ubicación del salón de pachinko. Su objetivo era determinar cómo la maleta con el cuerpo pudo ser transportada a la estación de Tokio. Esta ruta ofrecía un punto de partida para desentrañar la secuencia de eventos que la maleta fuera colocada en la taquilla. Se planteó la hipótesis de que el perpetrador salió del salón de pachinko, abordó el metro y viajó a la estación de Tokio para depositar la maleta. Basándose en esta teoría, la policía emprendió un esfuerzo a gran escala para entrevistar a residentes y trabajadores locales, buscando testigos que pudieran haber visto a alguien sospechoso cargando una gran maleta amarilla. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron infructuosos. Nadie pudo proporcionar información útil. El caso llegó a un callejón sin salida. Pasaron 2 años. En 2017, la policía japonesa hizo un nuevo esfuerzo, distribuyendo nuevamente el retrato hablado de la víctima, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla. Pero esto tampoco dio resultados. La identidad de la mujer fallecida, así como la del perpetrador, seguían siendo un misterio sin resolver. Surgió otra pregunta peculiar. ¿Por qué el perpetrador eligió la estación de Tokio? Es uno de los lugares más concurridos del país, con decenas de miles de personas pasando por allí a diario. Podrían haber ocultado el cuerpo en un lugar más apartado, donde el riesgo de ser descubierto habría sido significativamente menor. Algunos expertos especulan que la elección de la estación de Tokio fue deliberada. Como un importante centro de transporte y puerta de entrada a Japón, ofrecía tanto accesibilidad como anonimato. Por un lado, era fácil para el perpetrador llegar hasta allí. Por otro, en caso de una investigación, la policía se enfrentaría a una cantidad abrumadora de posibles rutas y destinos, lo que dificultaría rastrear los movimientos del perpetrador. Esto pudo haber sido parte del plan, mezclarse entre la multitud y dificultar el rastreo. Pero hay otro detalle a considerar. Surgió otra pregunta desconcertante. ¿Por qué el perpetrador no cerró con llave la taquilla? Parecía como si quisieran que la maleta y su contenido fueran descubiertos lo antes posible.
Cabe destacar que el cuerpo fue dejado en mayo, una época en la que el clima empezaba a calentar. El perpetrador debió saber que, al subir las temperaturas, la descomposición se aceleraría, intensificando el olor. Sin embargo, no hicieron esfuerzo por ocultar el cuerpo de forma más minuciosa, como envolverlo en plástico. En cambio, el cuerpo simplemente fue cubierto con una manta, un método que parecía demasiado descuidado para un asesino calculador. Basándose en estos detalles, la policía japonesa desarrolló una nueva hipótesis. Esto puede que no haya sido un asesinato, sino más bien un intento de deshacerse de un cuerpo. Quizás la persona que dejó la maleta nunca tuvo la intención de matar. Podría haber sido un familiar de la anciana, incapaz de costear los gastos de un funeral. Esta teoría introdujo una perspectiva diferente sobre el caso, sugiriendo la desesperación en lugar de la malicia como la motivación detrás del acto. Esta teoría parece plausible, especialmente considerando que desde 2010 ha habido una tendencia creciente entre familias con dificultades económicas en Japón a dejar cuerpos de sus familiares fallecidos sin enterrar debido a la precariedad económica. Esto se ha convertido en un problema social significativo. La policía japonesa incluso comenzó a alentar activamente a ciudadanos en tales situaciones a buscar ayuda en lugar de abandonar cuerpos de sus seres queridos. Sin embargo, sigue sin estar claro si este caso específico fue motivado por desesperación económica o si había una intención más siniestra detrás. Las verdaderas circunstancias detrás del misterio de la maleta continúan eludiendo a los investigadores, dejando el caso envuelto en incertidumbre. La policía japonesa incluso ha lanzado campañas instando a los ciudadanos a buscar ayuda en centros especializados cuando enfrenten dificultades económicas, en lugar de recurrir al abandono de cuerpos. Lo impactante, sin embargo, es que el caso del cuerpo en la taquilla de monedas está lejos de ser único en Japón. Este tipo de incidentes ya se ha convertido en un grave problema social. Uno de los casos más desgarradores ocurrió en 1970 y dejó a la nación atónita. El 3 de febrero de ese año, en el distrito de Shibuya, en Tokio, se hizo un descubrimiento inimaginable en uno de los grandes almacenes más grandes de Japón. En el primer piso, donde se encontraban las taquillas de monedas, esperaba una escena espeluznante. Se encontró el cuerpo de un recién nacido envuelto en periódicos viejos, abandonado. La investigación arrojó resultados rápidamente y la madre del recién nacido fue detenida. Era una joven soltera que no podía permitirse criar a un hijo. Durante el interrogatorio, confesó haber dejado al bebé en la taquilla por pura desesperación. Explicó que simplemente no sabía qué hacer y sentía que no había otra salida. Este caso provocó una indignación pública generalizada y un intenso debate. También inspiró una pieza musical, Coin Locker Baby, lanzada en 2013. A simple vista, la melodía ligera y la letra de la canción dan la impresión de una historia romántica, pero en realidad relata los escalofriantes hechos reales. Este caso, junto con otros similares, pone de manifiesto una realidad inquietante. Aunque las taquillas en Japón se consideran un servicio conveniente, también se han convertido en un símbolo de tragedias nacidas de la desesperación y el aislamiento social. El problema era mucho más profundo, ya que estos incidentes seguían ocurriendo. Al principio eran casos aislados, 1 o 2 recién nacidos encontrados en taquillas, pero luego los números empezaron a aumentar. 3 casos, y para 1972, un total impactante de 8 cuerpos de recién nacidos fueron descubiertos en varias taquillas en todo Japón. Esta escalofriante tendencia indicaba que la práctica de abandonar bebés en taquillas de almacenamiento se había vuelto inquietantemente común, porque estos incidentes tan horribles se estaban volviendo cada vez más frecuentes. Para entenderlo, es necesario examinar el contexto social y económico de la época. Durante el periodo de rápido crecimiento económico de Japón, hubo una expansión significativa de los servicios automatizados y sin contacto. Las taquillas, que ofrecían una forma segura y completamente anónima de guardar pertenencias, se convirtieron en una comodidad popular. No se hacían preguntas. Los usuarios solo necesitaban pagar el espacio con monedas. Este anonimato, combinado con la facilidad de acceso, convirtió inadvertidamente estas taquillas en una herramienta para ocultar actos desesperados y trágicos. Al mismo tiempo, el número de madres solteras en Japón comenzó a aumentar. La generación más joven estaba adoptando un estilo de vida más liberal, incluyendo actitudes menos responsables hacia las relaciones sexuales. Sin embargo, la sociedad japonesa no estaba preparada para apoyar a las madres solteras. Los programas de bienestar eran inexistentes y las mujeres solteras enfrentaban estigma y juicio. Para muchas mujeres en circunstancias tan desesperadas, incapaces de mantener a un hijo y sin vías de ayuda, el abandono se convirtió en la única opción. Las taquillas, discretas, automatizadas y disponibles, se convirtieron en su solución. Esta práctica surgió
transformando las taquillas de monedas de un servicio conveniente a un símbolo sombrío de problemas sociales y desesperación. Esta práctica se convirtió en una epidemia. Para 1973, Japón había registrado 46 casos de cuerpos de recién nacidos encontrados en taquillas. La situación causó tal alarma que, en julio de 1973, las compañías ferroviarias del país introdujeron reglas estrictas para el uso de las taquillas. El periodo máximo de almacenamiento se redujo de 5 a 3, y las taquillas en lugares concurridos fueron sometidas a supervisión. Si bien estas medidas llevaron a una disminución de casos, el problema no desapareció por completo. Incluso 50 años después, continúan ocurriendo incidentes similares. Uno de estos casos ocurrió en 2018. En la noche del 24 de septiembre, una mujer de mediana edad, Emi Suzaki, de 49 años, entró en una comisaría de policía e hizo una confesión impactante. Ella reveló que aproximadamente 4 o 5 años antes había dado a luz a un niño en la habitación de un hotel y luego dejó al bebé en una taquilla de monedas en una estación de tren. Tras el testimonio de Suzaki, la policía se dirigió a la estación JR Ugisudani, una pequeña estación en el área de Tokio. Allí, comenzaron a buscar en las taquillas de monedas y finalmente descubrieron los restos de un bebé. El niño fue encontrado envuelto en tela. El análisis forense confirmó los restos pertenecían a un recién nacido. Suzaki explicó sus acciones diciendo no podía mantener al niño y no sabía qué hacer. Este caso puso de manifiesto un profundo problema social que, a pesar de esfuerzos, persiste hoy. Los casos que involucran taquillas de monedas en Japón siguen siendo un sombrío recordatorio de cómo la desesperación y la falta de apoyo pueden conducir a desenlaces trágicos. Estos incidentes sirven como un llamado a una reflexión social más profunda y a continuar los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de tal desesperación. El cuerpo del bebé fue descubierto en una taquilla de monedas cerrada, envuelto en varias capas de plástico. El grado de descomposición era tan avanzado que no se pudo determinar ni la edad ni el género del niño. Suzaki admitió haber dejado al bebé en la taquilla hacía 4 o 5 años, pero esto planteó una inquietante pregunta. ¿Cómo pudo el cuerpo haber permanecido sin ser descubierto durante tanto tiempo? Por increíble que pareciera, había una explicación. La taquilla de monedas estaba ubicada en una zona relativamente tranquila, alejada del flujo principal de visitantes de la estación. Sin embargo, el factor crucial fueron las propias acciones de Suzaki. A lo largo de los años, ella regresaba regularmente a la taquilla para pagar por su uso continuo. Al renovar constantemente el alquiler, se aseguraba de que nadie la abriera ni cuestionara su contenido. Su meticuloso esfuerzo por mantener la taquilla mantuvo el macabro secreto oculto durante años. El costo de alquilar la taquilla era de aproximadamente 2.000 yenes por día, lo que sumaba más de 70.000 yenes al año, y alrededor de 300.000 yenes por 4 o 5 años. Este era un gasto considerable, pero para Suzaki parecía la mejor manera de ocultar su crimen. Esta historia es profundamente inquietante. La idea de que uno de los miles de casilleros de monedas en una estación pueda estar ocultando los restos de alguien es escalofriante. Estos casilleros, símbolo de conveniencia y anonimato, ocasionalmente han sido utilizados para los propósitos más siniestros. Esto es más que una historia criminal. Es una leyenda urbana moderna y un recordatorio de los espacios sombríos donde la justicia lucha por llegar. Resalta las oscuras intersecciones entre el anonimato, la desesperación y la fragilidad humana en un mundo hiperurbanizado.